El pasaje de esta mañana la vamos a encontrar en el libro de Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 12. Es el pasaje que ya hemos hecho la lectura. Yo le voy a invitar que permanezca con su Biblia abierta porque es una lectura extraordinaria. El profeta Ezequiel recibió una visión de Dios. Esto que ustedes ven aquí es una visión que recibe el profeta Ezequiel. Son aguas que se conoce como salutíferas, que quiere decir son aguas sanadoras, que descienden del templo de Dios y bajan hasta el mar muerto. El mar muerto se llama así porque no hay ninguna posibilidad de vida en ese mar debido a la alta salinidad de las aguas. Tiene muchos minerales. Es tan pesada el agua que una persona no se hunde al entrar en esa agua. Cuando le salpica a uno, ya sea en el labio o en el ojo, es un ardor terrible por el alto grado de salinidad que tiene el mar muerto. El agua, dice la visión, desciende del templo y llega hasta el mar. La calidad del agua es de tal característica que cambia totalmente la condición del mar. El agua viene bajando y cambia la condición del mar muerto. Ahora, de tal forma que no solo produce peces, muchos peces, sino que también mucha vegetación alrededor del mar. El mar muerto no tiene vegetación, no es posible la vegetación, pero con la llegada de esta agua no solamente los peces abundan, sino también los árboles. Ahora, pero lo extraordinario de la visión es que surge del altar de una forma muy pequeña, muy mínima, sale del altar y se va extendiendo de tal manera que se vuelve un río de tal tamaño que solo se puede cruzar nadando. Es muy ancho ese río. Ahorita vamos a ver las medidas. El profeta vio esta visión en un momento en que la nación de Israel estaba por un tiempo trágico, un tiempo donde Israel había perdido toda esperanza de restauración, toda posibilidad de sanidad. Israel ya la había perdido y Dios le hace ver al profeta: hay sanidad para el pueblo, pero esa sanidad no viene por la economía, esa sanidad no viene por los acuerdos políticos, esa sanidad tiene una fuente. ¿Cuál es la fuente? El altar, el templo. La fuente es Dios. Es posible que Israel sea restaurado, pero tienen que regresar a la fuente que es Dios. Israel se había alejado de Dios. Israel estaba próximo al destierro, es decir, a ser llevados cautivos. Y de hecho, fueron tristemente llevados cautivos. Israel no supo acercarse al trono de Dios. La visión de Ezequiel tiene una nota muy sobresaliente. El río tiene diferentes niveles de profundidad. Es muy diferente los niveles que tiene ese río. Es el Espíritu quien mueve al profeta y dice: el Espíritu me hizo pasar. Ustedes lo pueden ver en sus Biblias. Dice el versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y dice, es el Espíritu, me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde dice su Biblia? ¿Dónde dice su Biblia? Tobillos. Si esta Biblia estuviera escrito en El Salvador, diría canillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde dice? ¿Sí lo van siguiendo en su Biblia? Sí. ¿Así dice su Biblia? Hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas. ¿Hasta dónde dice? Los lomos. Ahora miren, aquí voy a darle una explicación que es importante comprender. Cuando nosotros oímos la palabra lomo, generalmente lo entendemos como la espalda.
Esos no son los lomos en la Biblia. Esos no son los lomos en la Biblia. Cuando la Biblia dice, ceñid vuestros lomos, no se refiere a la espalda, se refiere a la cintura. Porque es la cintura la que se puede ceñir. Es como uno dice, necesitas fajarte los pantalones, o necesito apretarme los pantalones. Se está uno ciñendo los lomos. Ajá. Ahora entendemos esa expresión. Entonces, la profundidad va desde el tobillo hasta las rodillas y luego hasta la cintura. Ahí vamos nosotros en la lectura. Sigan viendo ustedes. Dice, versículo 5, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, y ya era un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Es decir, primero puedo caminar y luego el agua me llega a las rodillas. Después ya es muy difícil caminar porque el agua me llega hasta la cintura. Pero llega un momento que la única manera como puedo avanzar es solo si voy nadando. El profeta establece 4 niveles de profundidad. Entonces son los tobillos, las rodillas, la cintura y luego al nado. La distancia dice que son 1000 codos. Un codo es lo que mide desde el codo hasta la punta de los dedos. Usted puede decir, depende de la mano de quién. Sí, pero en términos generales, un codo mide 45 centímetros. ¿A cuánto equivale 1000 codos? Equivale a 1700 pies. Y en metros son 530 metros. Esa es la distancia que medía el espíritu y se iba incrementando la profundidad. Ahora, este río desciende del trono de Dios. Este río trae vida. Dice el versículo 9, lo pueden ver en sus Biblias, 47:9. Dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos 2 ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Ese río es la gracia de Dios, es el poder de Dios, es el mover de Dios, es el Espíritu Santo de Dios que obra en sanidad. Eso es lo que desciende del trono de Dios. Es la intervención de Dios sanando la vida de las personas, la vida de los seres humanos, de los hombres y mujeres. Era lo único que podía restaurar la nación de Israel. Y es lo único que puede restaurar, sanar nuestras vidas. Ahora miren, hermanos, cuando pensamos en la vida cristiana, lo entendemos de la misma manera. Dios sanando, Dios obrando en la vida de las personas, transformando, extendiendo un manto de sanidad para todo aquel que quiera participar en el río. Este río está dispuesto para todos. Y eso es lo que hace Dios, transforma, sana, cambia la vida de las personas. Ahora, pero este río tiene diferentes niveles de profundidad. Esa va a ser la enseñanza de esta mañana. Este río tiene diferentes niveles de profundidad, en donde cada quien está en el nivel de profundidad donde quiere estar. En los tobillos, en las rodillas, en la cintura o nadando, donde cada uno decide estar. En la vida cristiana, hermanos, tenemos diferentes niveles de experiencia. En la vida cristiana tenemos diferentes niveles de conocimiento de la palabra de Dios. En la vida cristiana tenemos diferentes niveles de compromiso. En la vida cristiana tenemos diferentes formas como Dios trata con uno. No trata conmigo de la misma manera como trata a una persona que recién está conociendo al Señor. Usted que tiene 5 o 10 años en la fe, Dios no lo trata de la misma manera como va a tratar a una persona que apenas se está acercando al Señor. Son diferentes tratos de Dios. El nivel de profundidad de muchas personas es mínimo. Usted ha oído esta frase que dice: yo con que llegue al cielo, aunque sea de panzazo, pero que entre. ¿Lo ha oído?
Ese es un nivel de profundidad. Ese es un nivel de profundidad. Es un nivel pequeño, mínimo. Hay otras personas que el trato con Dios es diferente. No es que Dios tenga hijos predilectos, pero sus niveles de experiencia, sus niveles de compromiso, su nivel de profundidad es de tal manera que está nadando en el río. ¿Sí me estoy explicando? Es un nivel muy profundo de vida. Ahora, ¿en qué nivel estamos nosotros? Y aquí es donde a veces cometemos el error de la comparación. Nos comparamos con las otras personas, poniéndolos como referencia. Y entonces decimos, yo estoy mejor que o estoy peor que. Y a veces, hermanos, nuestros modelos son muy altos. Y decimos, pero ¿cuándo yo voy a vivir esa vida? A veces oímos de personas, se decía que Juan Wesley oraba por lo menos 3 horas en la madrugada. Y usted dice, wow. Juan Calvino dice que en los días en que iba a estar más ocupado, oraba más de 4 horas al día. Y usted dice, yo no sé qué hacer después de 10 minutos. Ya no sé qué orar. ¿Cómo le hacen esas personas? A veces nosotros, cuando vemos algunos modelos, nos desanimamos y decimos, yo no puedo crecer más, o yo no puedo crecer a ese nivel. Y lo que vamos a aprender esta mañana, hermanos, es que cada uno de nosotros puede crecer un poco más. Cada uno de nosotros, independientemente del nivel a donde te llega el agua del río, cada uno de nosotros puede crecer un poco más. Ahora, pero aquí hay un asunto bien especial. No es asunto de tiempo. No es asunto de tiempo. Usted dice, es que depende cuántos años tengo en la fe. No es asunto de tiempo. Es un asunto de dirección. Es un asunto de dirección. ¿Hacia dónde vas? Y para explicar esto, hermanos, déjeme poner el ejemplo, a ver si esto nos ayuda, el ejemplo de nuestros hijos. Yo creo que lo vamos a entender mejor. Hay un momento en la vida de nuestros hijos, sobre todo cuando ellos están pequeños, por supuesto, en donde el sí o no sobre una petición de ellos es suficiente. Sí o no. No me quiero bañar. Pues tienes que. No te bañaste el sábado pasado, ya llevas una semana. Y el hijo no discute, o la hija no discute. No me quiero dormir. Pues tienes que, porque mañana es lunes y te vas a levantar a las 6 de la mañana para que te lleve a la escuela. Hay un momento en nuestra vida en donde el hijo solo obedece. Tal vez le gusta, tal vez no le gusta, pero es la instrucción, tiene que obedecer. Ese es un primer nivel. Pero hay otro nivel, hay un momento en el que hablamos con nuestros hijos. Dialogamos, les explicamos el porqué de sus responsabilidades. Hijo, ya que empezaste a ganar un poquito de dinero, yo te recomiendo que al cheque que recibes le quites el 20%. ¿Pero por qué 20%? Porque si voy a dar mi diezmo, nada más es el 10%, y el otro 10%, hijo, y aquí viene un secreto, el otro 10% es tu ahorro. Dale al Señor lo que es de Dios y pon en tu cuenta lo que va a ser para ti para después. Abre una cuenta de ahorros, hijo. Estamos dialogando con ellos y los estamos convenciendo, ¿verdad? O decimos a los hijos, bueno, hijo, vives en esta casa y en esta casa las cosas son de esta manera. Así es que mientras vivas en este techo, tienes que conducirte de esta manera. Nosotros les explicamos por qué tienen que hacer unas cosas. ¿Se da cuenta que al principio no le explicamos a los niños pequeños? Pero hay una edad en que ya les damos una explicación. Ahora miren, hermanos, pero hay un momento en la vida de nuestros hijos en que ellos hacen lo que nosotros les pedíamos antes que hicieran, pero ahora lo hacen por su propia cuenta. ¿Sí me estoy explicando? Ahora lo hacen por su propia cuenta. No hay necesidad de instrucción, no hay necesidad de decirle, hijo, tienes que lavar tu carro. No, a veces lo lava más seguido que el de nosotros. Hijo, ahora tienes que arreglar tu cuarto. Y ahora ya no le tenemos que decir porque entramos a ese cuarto y todo el tiempo está ordenado.
Hay hijos que son muy responsables. De los que están aquí, todos, todos. Ahora miren, hermanos, oigan bien. En el primer caso es obedece y punto. Ese es el primer nivel. ¿Sí me van siguiendo? Amén. En el segundo es lo debes hacer porque te conviene. Tratamos de explicarlo. Pero en el tercer nivel no obedeces. En el tercer nivel lo haces por iniciativa propia. ¿Sí me van siguiendo? Y espero que me agarren bien, por favor, En el primer nivel solamente obedeces. En el segundo nivel lo haces porque te conviene. Pero en el tercer nivel, con los hijos, ya lo haces por iniciativa propia. Y es aquí cuando pasamos, miren hermanos, de la obligación a la libertad. Ahora, estoy poniendo un ejemplo, lo voy a relacionar con la vida cristiana. Hay una etapa en la vida cristiana en donde, debido a la inmadurez, debido a que la persona apenas está empezando en su vida cristiana, debido al reciente encuentro con Dios, en donde sí y no es suficiente. En este nivel, la relación es, esto debes hacer y esto no debes hacer. Ajá. Es esto lo que hacen los cristianos y es esto lo que no hacen los cristianos. La persona obedece. Quizá no entienda muy bien, pero como dicen en la iglesia que lo tiene que hacer, lo hace. Como ya me hice cristiano, puede pensar, así es la forma como tengo que vivir. Ese es el primer nivel, es el nivel básico. Pero luego la persona va creciendo, va desarrollando, va madurando, y entra a otro nivel. La característica de este primer nivel es la obediencia. Pero está bien mientras la persona no salga de su contexto. Aquí necesito explicarlo mejor. Porque cuando la persona hace algo por obediencia, aprendió a hacerlo de cierta manera y sale de su contexto, por ejemplo, sale de la iglesia y va a otra iglesia, sale de esta ciudad y va a otra iglesia, de otra ciudad, o sale de su pueblo en Oaxaca o en Chiapas y se va a vivir a Wichita, entonces las cosas cambian, porque lo que aprendió a hacer por obediencia corre el riesgo de decir, aquí hacen las cosas diferentes, aquí no son cristianos, o por lo menos no son cristianos como fui educado yo. Yo no sé si usted pasó esa crisis, pero algunos de los que venimos de Latinoamérica, uno de las instrucciones que teníamos en las iglesias era, no se va al cine. Yo no sé cuántos pasaron por esa experiencia. Para el lugar donde yo viví, en Chiapas, que viví ahí por 5 años cuando yo estaba adolescente y joven, era uno no va al parque, uno no va al cine, uno no va a la feria, uno no va a ver a los húngaros, uno no va, de veras, había muchas prohibiciones. Entonces el problema es que usted llega para Kansas, llega para Wichita, llega a los Estados Unidos y se da cuenta que los jóvenes de las iglesias no solamente van al cine, sino que se organizan entre todos para ver una película y usted dice, pues no que era malo, vamos a ponerle un tonito chiapaneco, no que era malo pues. Pero lo que pasa es que usted estaba en el primer nivel, en el nivel de la obediencia. Lo hacía porque le dijeron que lo tenían que hacer. Muy bien, voy a poner otro ejemplo y este va a ser un poquito más difícil porque va a requerir mucha explicación y no tengo todo el tiempo para dar la explicación. El otro asunto que a veces nos trae a nosotros en conflicto es el asunto del Halloween. Los que venimos de Latinoamérica, oímos Halloween y decimos, no, es un asunto de los muertos y nosotros no adoramos a los muertos, nosotros no celebramos el Halloween. Pero venimos a los Estados Unidos y nos damos cuenta que las iglesias evangélicas tienen celebraciones de Halloween. Y usted dice, están mal, ¿por qué celebran el Halloween? Y no nos damos cuenta que tienen otro contexto y otra inferencia en el asunto del Halloween, que lo celebran más como un tiempo de cosecha. Muy bien. Ahora, estoy tratando de explicar el nivel de la vida cristiana
en el primer nivel. Es obediencia. ¿Es malo? Para nada. Es un nivel de madurez. Pero vamos al siguiente nivel, que es la etapa del compromiso. ¿En qué consiste esta etapa? En el primer momento no entendías muy bien las cosas, pero obedecías, las hacías. En esta segunda etapa ya lo entiendes y estás de acuerdo y entonces lo haces porque lo tienes que hacer. Sé que debo de hacerlo. Debo ir a la iglesia, debo dar mis diezmos, debo dar mis ofrendas, debo servir en la iglesia. ¿Y cómo se manifiesta esto en el hogar? En el hogar se manifiesta, si no limpias tu cuarto, no sales. Tienes que asear tu cuarto si quieres salir. Ese es otro nivel. En esta etapa, las personas en la iglesia saben que si quieren servir, o como le llaman aquí en la iglesia, que me gusta mucho la forma como ustedes lo dicen, si quieren tener el privilegio, si quieren estar en un privilegio, saben que deben de cumplir ciertas normas, ciertas expectativas. Si quieres dar clases, tienes que llegar temprano. Si quieres cantar, debes ensayar con el grupo. Las personas en este nivel viven contentas. Pero muchas veces sienten el cristianismo como una carga. Es una responsabilidad. Tengo que. Cuando no lo cumple se siente mal. Es que no estoy haciendo lo que debo de hacer. ¿Es malo? No, es muy bueno. Es otro nivel. Es otro nivel, va creciendo. Pero el problema es que cuando ve a las otras personas haciendo o no haciendo, entonces se compara. Dice, ¿por qué me piden a mí hacer o cumplir o llegar temprano y fulano y fulana no llega? En esta etapa, entonces, las personas ya han entendido sus responsabilidades y lo hacen voluntariamente, pero lo hacen porque saben que tienen un compromiso. Ese es el segundo nivel. La persona va creciendo. Ahora, usted puede decir, hermano, yo ahí me siento que ya estoy. Gloria a Dios. Hay un nivel más grande todavía. Usted dice, ¿cuál es ese? Le vamos a llamar la etapa de la libertad y del gozo. ¿En qué consiste? Comparado con la familia, es la etapa en donde los hijos ya no les tenemos que pedir que ahorren dinero. Ya tienen una disciplina y al contrario, ellos nos invitan a comer y dicen, papá, guárdate tu dinerito, yo pago. Es ahí donde los hijos dicen, papá, ¿cómo tienes tu carro? Y ya dale una escombrada a tu carro. Ya ellos ya están en otro nivel. Ahora ellos voluntariamente hacen lo que antes nosotros les obligábamos a que hicieran. Nos sorprenden de las cosas que hacen, cómo han crecido, cómo han madurado. En esta etapa de la vida cristiana, es ese momento cuando yo ya no tengo que, sino que es un placer, es una alegría hacerlo. Ya no es lo que tengo que hacer porque soy responsable con el cargo que tengo. Ahora es parte de mi vida. Ya no es algo que estoy obligado a hacer porque como ya soy miembro de este comité, no, ya es parte de mi vida. Lo hago con mucha alegría porque representa una gran bendición para mí. Es algo que disfruto hacer. En el primer nivel, preguntas, ¿cuánto tiempo tengo que orar? Ese es el primer nivel. En el segundo nivel, tú dices, debo de orar, no he orado. Pero en el tercer nivel he pasado tiempos extraordinarios con Dios. ¿Sí me van siguiendo? Espero no estarlos mareando con el asunto de los niveles. Dice, hermano, yo me quedé en el río. Ok, voy a empezar de nuevo. ¿Sí me estoy explicando? Hay un punto en donde tú dices, haces preguntas. ¿Debo ir a esa fiesta? ¿Está bien si me pongo esta ropa?
Son preguntas que quieres hacer las cosas correctas. Pero llega a otro nivel en donde dices, oh, no he hecho esto, no he hecho aquello. Pero hay un tercer nivel de profundidad en donde hay un gozo y una pasión y una fortaleza extraordinaria que viene en tu vida, que ya no es por una responsabilidad. Miren, hermanos, la felicidad del segundo nivel es estupenda, pero el gozo del tercer nivel es algo extraordinario. Usted es feliz cuando es bendecido, pero usted tiene un gozo especial cuando usted bendice a otros. ¿Sí me está siguiendo? Usted es feliz cuando entiende que Cristo ha perdonado su vida y ha transformado su vida y ha perdonado sus pecados. Pero usted tiene un gozo especial cuando puede ser un instrumento para que otras personas encuentren lo que usted encontró. Usted es feliz cuando ha aprendido a tener un presupuesto y a vivir en ese presupuesto y a vivir holgado, desahogado, porque antes estaba endeudado hasta el cuello y usted dice, yo me siento feliz. Pero hay otro nivel más grande de gozo cuando usted se vuelve un dador generoso para la obra de Dios. Es otro nivel. Es otro nivel. Usted se siente feliz cuando ha dejado el alcohol, cuando ha dejado las drogas. Pero se siente gozoso cuando usted puede ayudar a que otros salgan del alcohol y las drogas. Hermanos, son niveles de profundidad que el Espíritu Santo está trayendo a nuestra iglesia para que nosotros vayamos más a lo profundo. ¿En dónde está la diferencia entonces de persona a persona? En donde quiera usted estar en el río de Dios. ¿En dónde quiere estar usted en el río de Dios? ¿Los tobillos? ¿Las rodillas? ¿La cintura? ¿A nado? La profundidad de la consagración, hermanos, no es un asunto de tiempo. La profundidad de la consagración es tampoco un asunto de carácter. Unos pueden y otros no pueden. No, la consagración depende de la actitud de su corazón. De su corazón. Quizás usted piense, pues yo a duras penas puedo hacer lo que hago. Usted me está pidiendo que yo haga más. No, yo no puedo ir más. Le voy a decir algo. Aquí está el secreto. No es que usted haga más. Es que usted descanse más. No es asunto de hacer más. Es asunto de entregarse, de descansar más. Porque a veces las personas creen que van a crecer mientras más hacen. Y la verdad es que el secreto está en que voy más profundo mientras más me rindo. ¿Sí me explico? Mientras más me rindo. Entonces, usted puede decir, pero ¿qué tengo que hacer entonces? Yo quiero crecer más. Yo quiero ir a ese nivel del que usted está hablando. Dios no lo va a forzar. Dios no lo va es que yo quiero que estés aquí y aquí te voy a poner. No, es un asunto que usted tiene que decidir. Dice la palabra de Dios, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Recuerdan ese texto? Y dice, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Y qué? Llamo. Y llamo. Y luego que sigue diciendo el texto, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro y ceno con él. El que abra la puerta. Pero él está en la puerta. Quiero ir adentro, quiero cenar contigo. Y usted dice, wait, todavía tengo muchos pendientes, Señor. Y el Señor dice, hey, yo quiero cenar, yo quiero tener comunión contigo. Y a veces decimos, Señor, yo no estoy listo todavía, yo tengo algunas amigas con quien cortar, tengo algunos trabajos que dejar, tengo una quinceañera que viene dentro de 3 semanas. No, Señor. Y el Señor dice, hey, hermanos,
Y Dios quiere que hoy abramos la puerta y decir, Señor, yo quiero tener más comunión, más profundidad contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se está entendiendo el sermón? Una hermana le dijo a un pastor después de que terminó el sermón, pastor, qué bonito estuvo el sermón. Y el pastor le dijo, ¿qué parte del sermón le gustó más? Dice, no le entendí, dice, pero estuvo bien bonito. Una hermana le dice al pastor, pastor, cómo me gusta cómo usted habla cuando ocupa esas palabras en griego, en hebreo. Yo digo, oh, ¿cómo sabe ese pastor? ¿Y qué va a hacer con ese sermón? Pues fíjese que en eso estaba pensando, lástima que no vino mi esposo. Escuchó todo el sermón, pero no se lo aplicó a su vida, estaba pensando en otras personas. A veces nosotros pensamos así, ¿por qué no vinieron más hermanos y oyeron eso? Porque eso es lo que les hace falta a ellos. Y yo quiero decirle que no les hace falta a ellos, me hace falta a mí. Yo quiero ir más en mi profundidad de mi comunión con Dios. Y si cada uno de nosotros esta mañana tomamos el compromiso de decir, sí, es cierto, yo ya quiero superar eso, sí, esto no puedo hacerlo, yo ya quiero salir de ahí. Ya quiero decir, oh, es que debo de hacer, porque si no hago esto, ¿qué van a decir? Yo ya quiero salir de ahí. Yo quiero estar en el nivel de la libertad, en el nivel del gozo, en el nivel del júbilo, de disfrutar mi vida cristiana. Hay personas que su vida cristiana es una carga. ¿Han oído a personas que dicen, lástima que soy cristiano? No lo están disfrutando. Muy bien. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:2. Dice así. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuál es la característica del administrador? Que tiene que ser fiel. Ahora, mire hermano, oiga bien esto. Todos los que estamos aquí, lo sepa o no lo sepa, lo quiera o no lo quiera, todos los que estamos aquí somos administradores. ¿Qué significa? Que lo que tenemos, Dios nos los prestó, no es de nosotros. Nosotros creemos que nos pertenece, nos sentimos dueños, porque yo trabajé, yo me lo gané, yo estudié, yo hice las horas extras, yo me lo gané. Ok, pero ¿quién te dio la fuerza? ¿Y quién te dio la salud? ¿Y quién te dio la familia? ¿Y quién te dio el trabajo? ¿Y quién te dio el tiempo? ¿Quién te lo dio? Todo lo que tienes, lo quieres reconocer o no, cristianos o no cristianos, de cualquier religión, todos somos administradores. ¿Por qué? Porque cuando seamos llamados a la presencia de Dios, vamos a llegar exactamente como salimos, sin nada. Sin nada. Entonces, pero dice la palabra de Dios que esos administradores, se requiere de cada administrador, 1 Corintios 4:2, que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos 24:1? El Salmo 24:1 dice, de Jehová, o del Señor, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. De Él es todo. Él lo ha puesto en nuestras manos para que seamos administradores. Ahora, pero ¿en dónde consiste el mejor nivel de la administración? En que cada administrador, usted y yo, seamos hallados fieles. No solo administrador, no solo mayordomo, sino un fiel administrador, un fiel mayordomo. Podemos vivir en el nivel superficial de la mayordomía, o podemos vivir en un nivel de fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, hermanos, no solo estamos hablando de nuestra fidelidad de asistencia a la iglesia o nuestra fidelidad con nuestros diezmos y ofrendas, no, sino en nuestra mayordomía. Dios quiere llevarnos a ese nivel de mayordomía. Y miren, hermanos, hay un nivel muy profundo donde usted y yo podemos ir hoy. ¿Cuál es ese nivel? Lo hemos estado viendo en estos domingos pasados. Primero, hermanos, pon a Dios siempre en primer lugar. Ese es un nivel de profundidad que usted está yendo a una mayor comunión con Dios. Pon a Él en primer lugar. Además, dale gracias a Dios siempre por todo. Lo hemos visto en los sermones pasados.
Dale gracias a Dios siempre, por todo. Por la comida, por un viaje, por el trabajo, por tus hijos, por tu esposa, por el clima, que hace frío, que ya se quitó el frío, que ahora hay que sacar las chamarras. Dale gracias a Dios. Aún por el polen de los árboles que nos hacen tener alergia, de veras. Administra fielmente lo que Dios te dio. Dios no quiere que vivas en escasez, ni quiere que vivas apretado con el agua hasta el cuello. Aprende a vivir dentro de esos límites que el Señor, correctos, que el Señor quiere que vivas. Que disfrutes con gozo lo que el Señor te ha dado, pero que no te ahogues, que no te endeudes. Y que aprendas a ser un mayordomo fiel, dándole a Él siempre generosamente. Miren, hermanos, cuando nosotros hablamos de mayor consagración a Dios, a veces pensamos que tiene que ver solo con asistir más a la iglesia, orar más y leer más la Biblia. Eso es muy importante, por supuesto que sí, pero va más allá todavía. Es cómo mi vida está siendo un reflejo del carácter de Dios. Ese es el eslogan de la Iglesia de Nazareno: hacer discípulos semejantes a Cristo en todas las naciones. Hace mucho tiempo cantábamos un himno. Los que tienen tiempo en la Iglesia de Nazareno, quizás aquí muy pocos se saben ese himno, que dice así: mas cual mi Cristo quiero siempre ser. ¿Alguien lo escuchó? Más mansedumbre, más benignidad, celo en servirle, fidelidad mostrar, más consagrado a la obra que Él me da. Es un himno. Se les escaparon a los maestros. Es ese nivel donde el Señor nos quiere llevar a ti y a mí. Y yo ya terminé el sermón. Vamos a ponernos de pie.